Buenas tardes, gracias por venir. Marimari Bucay, Marimari también. Mi nombre es Adrián Moyano, como esbozó aquí el compañero. Soy autor de un libro que se llama Crónicas de la Resistencia Mapuche, que salió en imprenta en diciembre de 2007, y para mi sorpresa ya agotó 3 ediciones. En este momento no tengo libros, estoy esperando que llegue de la imprenta que sería la tercera reimpresión en el lenguaje de los libreros. Y en relación a las primeras preguntas, la respuesta es contundente. No hace falta ser historiador si se entiende por historiador la necesidad de pasar por carreras de historia para historiar. Si bien mi libro no es un libro estrictamente de historia, se vale de las historias básicamente para sostener una serie de polémicas y de argumentos que a mí me pareció interesante o necesario dar en algún momento de mi vinculación con distintos sectores del movimiento mapuche. En particular, a mí me interesa, porque no está zanjada la polémica, discutir con 3 aseveraciones que seguramente han escuchado en más de una oportunidad, que es que los mapuches vinieron de Chile, que recién hubo mapuche al sur de la cordillera de los Andes después de la campaña del desierto, y que los mapuches terminaron los tehuelches. Obviamente no estoy de acuerdo con ninguna de las 3 aseveraciones, a partir de mi trabajo periodístico en Bariloche y de intercambiar con la gente que a principios de los 90 estaba en el Centro Mapuche de Bariloche y en el Consejo de Defensor Indígena sobre todo, y después ya en un plano más de cercanía y de integrante, no mapuche, y algunas organizaciones mapuche. Y la metodología, bueno, ellos de movida me contaban otra historia, me contaban que algunos mapuches residían aquí mucho antes de que se pensara en términos de Argentina y Chile, así que desde el concepto de pueblos originarios mal se puede sostener esta historia de los mapuches vinieron de Chile cuando la realidad estatal es de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. También leyendo las propias crónicas que dejaron viajeros y militares y sacerdotes, y a partir de la presencia y de la resignificación de algunas palabras que están en Mapuzungún en esas primeras crónicas, se puede concluir que por lo menos hay presencia de parcialidades mapuche a fines del siglo XVIII, ya al sur del río Limay. Y bueno, también leyendo esas mismas crónicas uno advierte que hay momentos de coexistencia, si bien hubo momentos de enfrentamiento bélico entre distintas parcialidades mapuches y grupos tehuelches, fueron muchísimo más prolongados en los momentos de intercambio cultural, económico e inclusive de alianza política, ¿no? Sobre todo en lo que sobre fines del siglo XIX se conoció como gobernación indígena de las manzanas. Así que mi experiencia, y ahí ato la primera pregunta con la última, mi experiencia parte de una necesidad militante, o sea, de volver a hacer historia, de volver a revisar la historia, o de cruzar lo que decía el canon histórico, lo que dice todavía el canon histórico de Patagonia, me refiero sobre todo a los etnógrafos del siglo XX, con primero una lectura crítica de las fuentes y después preguntando a los propios mapuches que consideran de su historia, que saben y que piensan de su historia. Y no me pareció que fuera difícil el cometido, porque ya en esa época, estoy hablando de 1992 o 1993, se recuerdan que en 1992, cuando se cumplió el 5º centenario de la llegada de Colón al área Yala o Guarmapu, hubo una movilización muy importante en todo el continente, y aquí no fue la excepción, y entonces hubo una efervescencia importante y había planteos de las propias organizaciones de este lado y del lado buluche o chileno respecto de revisar muchos aspectos de la historia. Así que en esa brecha me ubiqué yo, a pesar de que no era historiador según el canon, ¿no? Según la formación académica. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas y periodista. Lo de periodismo lo quisiera recalcar porque, en cuanto a, creo que es la segunda pregunta, los lenguajes posibles para narrar la historia, a mí siempre me interesó, desde mucho antes todavía de ponerme a escribir este libro, la escritura como vehículo de expresión. En
realidad yo siempre pensaba que iba a escribir un libro relacionado con la tradición de Henry Miller y de Jack Kerouac y de la generación Beat. Me gustaba escribir, siempre me gustó escribir, y en realidad cuando llegué a Bariloche hice taller literario con Graciela Cross, con Luisa Pelujo, con Laura Calvo, y me parece que es muy interesante y muy útil, por un lado, el espíritu de síntesis que nos induce el periodismo, en lo que hacemos periodismo gráfico, y también poder abrevar en maneras de escribir bien, como para después arribar a nuestros trabajos ahora le llaman divulgación histórica. A mí me interesa sobremanera que lo que uno produce se lea inclusive por gente no familiarizada con esas problemáticas, ¿no? Porque es la vocación que uno tiene de arribar a nueva gente, a nuevos públicos. No estoy particularmente interesado en escribir para los que ya están convencidos o para los que ya conocen la situación. La idea era justamente, yo me sentí muy identificado con en la radio que trabajo, antes del desarrollo de las jornadas, hicimos 2 o 3 notas sobre las jornadas, y Pamela decía que la idea, una de las ideas de las jornadas, era acortar ese lapso temporal que hay entre la producción de la investigación universitaria y la salida a la sociedad, a la comunidad, a los medios de comunicación. A mí me pasaba eso, yo veía que el pensamiento de los etnógrafos del siglo XX estaba en franca retirada, ya hacía rato, en el ámbito académico, pero la gente, a nivel guías de turismo, a nivel bibliotecarios, a nivel medios de comunicación, sigue sosteniendo estas 3 aseveraciones que decía al principio, ¿no? Los mapuches vinieron de Chile, que eran los remanos y mataban a los tehuelches, y que extinguieron su idioma, y que no había mapuches en Río Negro hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Yo veía que ya había producciones académicas que demostraban lo contrario, pero que todavía no habían salido fuera del ámbito académico. Entonces, también esa fue una de las urgencias que me indujo a escribir, y en un lenguaje que yo pretendía que fuera no académico, porque en realidad en los claustros ya se sabe esto, lo que falta es que lo sepan secretarios de juzgados, jueces, legisladores, concejales, dirigentes políticos, que a veces tienen la decisión en sus manos de incidir en la vida de mucha gente, y a veces todavía hoy lo hacen según este paradigma de la extranjería mapuche y de la extinción tehuelche. O sea que son pensamientos que además tienen una virtualidad política nefasta, porque hasta hace muy poquito, y no es una metáfora, hasta hace muy poquito, jueces tomaban como peritos en determinadas causas como de desalojo, donde hay protagonistas comunidades mapuche-tehuelche o mapuche-tehuelche, y fallaron que el pueblo mapuche es un pueblo extranjero, así que no le corresponde a ese integrante en particular reclamar ninguna tierra al Estado argentino. Así que fíjense si tiene operatividad política ese pensamiento, que uno sabe que está retirado de la universidad, pero en la práctica política todavía está vigente. Así que 3 o 4 vertientes, necesidades que impulsan mi obra. Yo estoy tratando de terminar mi segundo libro ahora para fin de año, fecha que no me puse, no hay ninguna editorial que esté interesada en eso ni nada por el estilo, simplemente porque uno supone que vanidosamente que con sacar un libro ciertos debates se clausuran, y no. En general es al revés. Además la producción independiente de libros tiene un alcance muy, muy limitado. Mi Crónicas apenas si se distribuyó correctamente en Patagonia, nunca se pudo distribuir como la gente en Buenos Aires, y nunca llegó a ciudades como Rosario o Córdoba, así que poco menos que uno busca bajar. Así que hace falta seguir insistiendo con renovar el debate, aunque a uno le gustaría seguir debatiendo a partir de lo que dejó el primer libro, ¿no? Pero todo el tiempo se torna necesario volver a recapitular. Y hace un par de años me topé con un reconocimiento que para mí es importante, ¿no? Porque yo no soy del mundo académico. La red de investigadores sobre genocidio y política indígena, que
que tiene como directores a Diana Lenton, Walter del Río. Walter creo que estaba inicialmente invitado para este panel, pero no pudo estar. Con la coordinación de Osvaldo Baggio sacaron el libro Historia de la Crueldad Argentina, Julio Arroca y el genocidio de pueblos originarios, y me invitaron a participar con un texto que había participado en una jornada de historia aquí en Bariloche, que se llama, como decía el compañero, Las preguntas que lancé a Guayama, un personaje de nuestras guerras civiles, digamos. Y bueno, se incluyó el artículo ahí, y para nuestra sorpresa el libro creo que llevamos por la segunda tirada de 4.000 ejemplares. El nombre de Baggio efectivamente abre muchas puertas, ¿no? Y llama al interés de mucha gente. Así que con respecto a la cuestión de los lenguajes, yo soy nulo en materia de tecnología, no sé hacerme un PowerPoint, ni estoy familiarizado con la fotografía, ni siquiera con la radio. En la radio no hacemos divulgación histórica. En lo que a mí respecta, me preocupa sobremanera escribir lindo, escribir bien. Pero si bien uno toma partido, porque uno no es neutral, yo soy un militante no mapuche de la causa mapuche, por así decirlo, no entiendo que eso sea reñido con el rigor histórico, al contrario. Justamente para tener algún grado de seriedad y de solvencia en nuestras argumentaciones, tenemos que ser lo más rigurosos que seamos posibles, porque hay un coro de enemigos, adversarios intelectuales dispuestos a ver qué incorrección comete uno para salir a invalidar todo el argumento. Y lo digo con la cuestión del rigor. Hablábamos el otro día en la radio con Miguel al aire, que también se lleva el ritmo de los medios de comunicación con el rigor histórico, ¿no? Obviamente yo creo que es posible ser riguroso. Cuento una anécdota que pasó hace unos años con un programa que, si mal no recuerdo, se llama Argel Argentino, donde la gente votaba a ver quién era más argentino, y en ese, para mi sorpresa, en la tabla de argentinidad estaba Calfucura, en el octavo puesto, el noveno puesto, el séptimo puesto. Pero la foto que pusieron era de Pincel. En realidad no hay fotos de Calfucura, no encontramos porque no hay fotos de Calfucura, y no hacía falta poner una foto de Pincel para no sé por qué pusieron una foto de Pincel, porque lo había buscado Pincel además, era Calfucura, que votaba. Yo creo que eso es un equilibrio que hay que buscar, pero con un poco de desbalance a favor del rigor. O sea, porque había un diseño que habían hecho, había una fotito, el nombre del prócer, y bueno, si por la cuestión formal había que poner una foto ahí, y me parece que hay que inclinarse por el lado del rigor. O sea, si bien tiene que haber un equilibrio, yo me inclinaría en casos de tensión por el lado del rigor. Yo me olvidé todo el programa, yo me quedé con eso, ¿por qué me quedó picante la incorrección o el error o la mala intención? No sé por qué lo hicieron. Así que, bueno, en cuanto a los nuevos lenguajes para hacer historia, yo no puedo aportar nada porque lo mío es la escritura, y inclusive alguna vez aspiro a escribir o a terminar una novela que empecé a escribir hace demasiado tiempo con estas mismas temáticas. Les cuento una anécdota para ir finalizando. Yo jamás leería un libro en estos momentos de mi vida sobre la batalla de Stalingrado, pero en el verano leí Vida y Destino de Vasily Grossman, un libro de 1140 páginas que me sirvió muchísimo sobre la batalla de Stalingrado. Y es una novela que les recomiendo en algún momento de la vida leer, porque es una gran novela y tiene rigor histórico por donde se la mire, porque además el hombre era corresponsal de guerra del Ejército Rojo, estuvo ahí, nadie se la contó. Y esa es la perspectiva que a mí me interesa, ¿no? Más allá de que, bueno, también me tocó participar de la película Tierra Adentro, pero a un costadito, como decía el compañero, impulsé la grabación de un disco de música mapuche, pero ahí ya el trabajo de uno es de coordinación, en realidad los que cantan obviamente son otros, y los que diseñan y graban son otros, pero no soslayaría en las posibilidades de divulgar historia, la posibilidad o la eficacia de la buena escritura.